Tengo una amiga que está siempre feliz y la admiro por ello. Le han pasado tantas cosas, algunas de ellas muy duras, terribles, pero lo increíble es que sigue de pie. Para mí, cualquier adversidad me tumba, me dobla con facilidad. Yo creía que el camino era verme bien, tener dinero, viajar, experimentar mucho placer, tener reconocimiento social, pero mi vida sigue vacía. Entre más compro, peor me siento. Entre más placer experimento, mayor es la soledad. Mi amiga me decía, reflexiona sobre el sentido de tu vida. Date tiempo para conectar con tu voz interior. Quizá tú puedas estar de acuerdo con esto. Dedicamos mucho tiempo para lo de afuera y muy poco tiempo para lo de adentro. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto. Construyamos familias fuertes. Hoy vamos a revisar el tema el sentido de la vida. En medio de la crisis amorosa, del desempleo, de la falta de dinero, de la enfermedad, de la muerte de nuestros seres queridos, solemos hacernos la pregunta, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? En este contexto de pandemia, muchas personas en todo el mundo se han quitado la vida, se han suicidado, quizá porque no han logrado responder a la pregunta, ¿y qué sentido tiene seguir viviendo? Este programa lo vamos a ver en 4 momentos. ¿Qué es el sentido de la vida? La búsqueda del sentido ¿es tarea de todos? En tercer lugar, vivir sin sentido y beneficios del sentido en mi propia vida. Si a ti te interesa aprender sobre el sentido de la vida para tu crecimiento personal o te interesa aprender para ayudar a otros, este programa es para ti. Quédate hasta el final, porque ahí vamos a explicar cómo te puedes ganar un premio que te ayude a crecer como persona, como pareja, como familia. Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Creemos en la familia y comprendemos que es un camino. A veces nos caemos y toca levantarse. Reír, jugar, convivir, gozar de la vida. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a vivir mejor. Bienvenidos al programa Construyendo Familias Fuertes, un espacio para aprender, reflexionar y crecer. Comenzamos. Vamos al punto número 1, ¿qué es el sentido de la vida? Cuando alguien no sabe hacia dónde se dirige su existencia, pudiera estar perdiendo valiosísimos años de vida. Porque cuando no sabemos cuál es el sentido de la vida, vivimos como autómatas, dando resultados, siendo productivos, pero sin disfrutar de la vida ni disfrutar de nuestros seres queridos. Vamos entonces a recorrer esto en 6 puntos pequeños. En primer lugar, ¿qué es el sentido de la vida? Es tener un propósito personal. Es tener razones para vivir, tener proyectos, tener sueños. Es una manera en donde nosotros vamos dirigiéndonos hacia donde yo quiero ir. Es una respuesta personal que cuando la descubro me apasiono. Es declarar que mi vida vale la pena ser vivida. Antes yo no sabía. A lo mejor porque éramos muy pequeños en edad, porque vivíamos en la irreflexión o porque todo me sonreía. Pero a partir de que he descubierto cuál es el propósito personal, ahora yo ya sé por qué o para quién quiero seguir viviendo. Esto contribuye a tener una dirección, a darle un rumbo claro a mi vida y los días a partir de este momento ya no son iguales. Cuando yo no sabía el sentido de mi vida, yo me cuestionaba, ¿y para qué levantarme? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué sacrificarme? Todos los días eran monótonos y aburridos. Ahora,
Cada día es una hermosa oportunidad de avanzar, de entregarme, de dar un pasito más. ¿Qué es el sentido de la vida? Es el sentido de misión a realizar. Significa tener una aspiración para seguir de pie. Es la búsqueda de la justicia, de la salud, del bienestar social. Es tener motivos para seguir luchando todos los días. Es el motivo de mi pareja, de mis hijos, de mis alumnos, del apostolado. Es tener razones para saber esperar pacientemente, porque cuando un árbol se siembra, hay que esperar muchos años a que dé frutos. Pero yo ya sé hacia dónde voy y por lo tanto puedo esperar pacientemente el cumplimiento de mis metas. Se trata de que cuando yo descubro algo que es algo realmente valioso, me inspira a seguir luchando. Pensemos, la experiencia del amor. El amor en pareja es algo tan valioso que me motiva y que me apasiona todo mi ser. Entonces, la fuerza de una persona no viene de la masa muscular, sino de la conciencia, de la misión a realizar. La misión de ser padre, la misión de ser mamá, de ser abuelito, de ser profesor, de ser un servidor en mi comunidad, eso me da identidad y eso me da una misión a realizar. En tercer lugar, ¿qué es el sentido de la vida? Es tener un rumbo claro en la vida. Es saber a dónde quiero ir. Es que mi visión de futuro es ser una persona madura. Me quiero autocontrolar para amar de mejor manera a mi pareja y a mis hijos. Es saber qué quiero hacer el resto de mi vida. Antes, yo tenía problemas de alcoholismo, quizá de drogadicción, quizá era inestable en el trabajo, pero ahora que he descubierto que quiero vivir para amar a mi pareja y a mis hijos, eso me da un rumbo claro. Entonces, enfoco todos mis esfuerzos. Ahora que ya tengo un criterio, ya sé decir sí cuando me acerca, cuando abona, y ahora sé decir también no, porque si me alejas, si me distraes, no tiene sentido decir que sí. La persona entonces evita la dispersión. Antes regaba y desperdiciaba su tiempo, disminuye la distracción. Porque ahora yo puedo discernir si eso que me presentan, que sí parece atractivo, bonito, divertido, yo lo puedo evaluar y discernir, me acerca o me aleja de mi proyecto de vida. En cuarto lugar, ¿qué es tener sentido de la vida? Es tener una tarea clara a realizar en cada contexto, en cada circunstancia. El sentido general de mi vida ya lo conozco. Quiero ser un hombre de familia, una mujer de familia, un padre, una madre ejemplar. Se convierte entonces en un criterio universal, lo que quiero llegar a ser. Pero cuando ya lo he descubierto y es una respuesta personalísima ante la vida, eso me ayuda a discernir en circunstancias concretas. Porque si lo que yo quiero ser es un hombre de familia y tengo amigos que abonan, los sigo visitando. Pero si tengo amigos que no anhelan vivir en familia, ¿qué hago ahí? Si lo que yo anhelo es amar a mis hijos, si lo que yo deseo es impulsar un cambio social positivo para vivir en medio de valores y de virtudes, y descubro que tengo vicios, ¿qué hago ahí? Cuando me presentan una opción laboral cuyo principal beneficio es solamente ganar más dinero, pero no crecer como persona, no abonar a mi comunidad, a mi vida social, ¿y para qué cambio de empleo si hoy
estoy feliz haciendo lo que hago. Entonces, el sentido de la vida me ayuda a discernir. Deja de ser algo abstracto, general o etéreo y se plasma en acciones concretas. El amor particular a mi pareja, a cada uno de mis hijos, a cada uno de los proyectos en donde estoy involucrado. Es la búsqueda de querer amar y proteger mi matrimonio, porque eso es lo que le da sentido y proyecto a mi vida. En quinto lugar, ¿cuál es el sentido de la vida? Se trata de ser protagonista de mi propia vida. A lo mejor antes yo era un espectador, me sentía víctima de los acontecimientos, me sentía esclavo del pasado, de lo que mi papá fue o dejó de hacer. Antes yo creía en el destino, me sentía como predeterminado por mi pasado. O en otros momentos, quizás lo que yo tenía es que me sentía como tenso por seguir viviendo en la moda, en las tendencias. Ahora, cuando yo soy protagonista de mi propia vida, respondo a la pregunta, ¿y qué espera la vida de mí? No qué espero yo de la vida, sino soy el protagonista. ¿Qué es lo que yo quiero entregar a la vida? Esto entonces me cambia el rol. Ahora yo soy el que juega, yo soy el que se entrega, soy creativo, soy comprometido, yo quiero transformar mi realidad. ¿Hay algo que pueda hacer yo y nadie más en esta vida? Se trata de comprender que cada uno de nosotros tiene una misión particular, que nadie más puede hacerlo por mí. Es que mi estilo, mi forma, es una huella personalísima y yo quiero dejar huella en la vida. Se trata de que cuando la persona es protagonista en su propia vida, tiene una disposición para afrontar y superar todas las adversidades que se le presenten. Nada me detiene. Esto es el compromiso a siempre buscar alternativas. No pares, sino hasta conseguir tu meta. Y eso le da sentido a nuestra vida. Finalmente, ¿qué es el sentido de la vida? Es un descubrimiento personal. Nadie puede darle sentido a mi vida como si me prestara una prenda de ropa, me prestara unos zapatos y que dijera, anda por la vida con mis zapatos. Claro, me puedes prestar las prendas, pero en realidad el sentido de la vida está vinculado íntimamente con mi historia personal, con mis talentos, con mi personalidad. Es que esto es algo que me motiva a vivir. Es responder y afirmar que esta vida vale la pena ser vivida a pesar de todas mis carencias y todas mis debilidades, porque es una conquista personal. Por esto, quien ha descubierto su misión, su propósito, su sentido de la vida, se merece el reconocimiento porque es una persona que estuvo en búsqueda y ya encontró la respuesta. Se trata de darle sabor a la vida, se trata de darle color al diario vivir, es darle un toque personal a nuestra existencia. Vamos al punto número 2. ¿La búsqueda del sentido es tarea de todos? Para ser personas plenas, ¿es necesario descubrir el sentido de la vida? ¿O se puede ser feliz sin descubrir cuál es mi misión y mi propósito? ¿Será que algunos, muy pocos, son los que están preparados para descubrir el sentido de la vida y no todos? Vamos a reflexionar sobre esto. En primer lugar, dado que estamos hablando del sentido de la vida, debemos reconocer que las personas no somos los únicos vivos. Las plantas y los animales también viven. Pero es la persona la única criatura que se pregunta por el sentido de la vida.
Hay algunos niños adolescentes que desde corta edad son reflexivos, analíticos, tienen una profunda introspección y se preguntan, ¿cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Algunos, que todavía les falta experiencia o acompañamiento, se sienten angustiados y agobiados, pero al llegar al final de la adolescencia, estas preguntas suelen irse contestando en la construcción de un proyecto de vida. Hay otros que se cuestionan sobre el sentido de la vida cuando algo sale mal, cuando reprueban, cuando chocan, cuando tienen un accidente, cuando hay una fractura en su cuerpo, cuando un negocio sale mal. Otros se lo preguntan cuando tienen una enfermedad crónica que no se va a poder curar, cuando muere un ser querido, cuando hay un rompimiento amoroso en el noviazgo, cuando llega el divorcio. Se pregunta uno, ¿y qué sentido tiene seguir viviendo? Cuando estamos en medio de la opulencia, en medio de que todas nuestras necesidades están satisfechas y vivimos en medio del placer y del confort, solemos no preguntarnos este tema tan importante: ¿qué sentido tiene seguir viviendo? En segundo lugar, reconocer en esta perspectiva de análisis que quiero hacer una comparación entre la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Vamos entonces a este primer punto, la vida vegetal. Nosotros como seres humanos tenemos muchas semejanzas con las plantas. Pensemos plantas, árboles, todos ellos estamos vivos, existimos. Y por lo tanto hay elementos de la naturaleza que compartimos, como el hecho de nacer, crecer, reproducirse, es parte del ciclo de la vida. Pero las plantas no conocen, las plantas no disciernen, las plantas no eligen. Como seres humanos no somos plantas, somos personas con inteligencia, con voluntad y con afectividad. El siguiente nivel es hablar de la vida animal. En parte, tenemos semejanzas con los animales. Existimos, estamos vivos, nos podemos trasladar de un lugar a otro y experimentamos emociones. Los animales conocen por los sentidos, la vista, el olfato, la escucha. Los animales, a diferencia de los seres humanos, se rigen por el instinto. Al animal es el instinto de preservación lo que le lleva a cazar a su víctima para comer o para protegerse y no ser devorado por un depredador. Es el instinto de preservar la especie lo que lleva a macho y hembra a parearse. Los animales no se guían por valores, criterios o principios porque no los tienen. Los animales se guían por los instintos, por lo que está marcado en sus sentidos. Nosotros no somos animales, somos personas con inteligencia, con voluntad y afectividad. El siguiente punto entonces es revisar una breve reflexión sobre la vida humana. Nosotros, las personas, conocemos por los sentidos, al igual que los animales, la vista, el oído, el olfato, pero también conocemos a través del intelecto. Somos seres inteligentes. Nosotros podemos hablar de conceptos sin tenerlos físicamente. Podemos hablar del agua, de una piedra, de la silla, de la luz, del fuego, del calor. Podemos hablar de muchos conceptos porque intelectualmente esa es nuestra naturaleza. La persona, por lo tanto, puede conocer y al conocer puede elegir y cuando elige puede querer lo que conoce. La persona es la única criatura que se pregunta por el fin.
la razón de ser, el para qué de las cosas. Cuando una persona logra estar clara en cuál es el fin, la razón o el propósito, está realmente motivada. Por esto es que una persona que no ha descubierto cuál es la razón, el propósito, la misión de su vida, se siente como trunca. Siente que algo le hace falta. Puedo tener salud, puedo tener empleo, puedo tener dinero, puedo tener pareja, puedo tener hijos, puedo tener belleza física, puedo tener mucho reconocimiento social, pero si no tengo el sentido de mi vida, me cuestiono, ¿y qué sentido tiene todo esto? La persona que logra conocerse y descubrir el motivo de su vida, ama apasionadamente lo que ha descubierto y por lo tanto se hace responsable de sus elecciones. Finalmente, mencionar que es una cuestión de necesidades. Nuestro cuerpo tiene hambre, tiene sed, experimenta cansancio. ¿Y cómo satisfago eso? Pues si tiene hambre, que coma, si tiene sed, que beba, si se siente cansado, que duerma. Nuestra vida emocional, nuestra psicología, experimenta motivaciones, experimenta sentimientos, pero la dimensión espiritual, que es la parte propiamente humana, tiene la necesidad de conocer el fin, la razón, el para qué. Esto es, así como el cuerpo tiene hambre, tiene sed y está cansado, el espíritu tiene voluntad de sentido. Mi dimensión espiritual necesita tener la respuesta de cuál es el sentido de mi vida, la razón, el para qué seguir viviendo. Ante la pregunta, ¿la búsqueda del sentido es tarea de todos los seres humanos? La respuesta es que sí. Pero entonces, rápidamente uno dice, es que en la calle conozco muy pocas personas que sepan explicar cuál es su razón de vivir, el motivo o el propósito para seguir viviendo. Claro, el punto es que un avión, cuando está en tierra, no deja de ser avión por estar en tierra, pero la plenitud de aquello para lo cual ha sido creado es cuando ese avión está volando. Hay muchas personas que andamos a nivel rastrero, andamos por la vida como si fuéramos plantitas o si fuéramos animalitos y no hemos dado espacio a la vida espiritual de responder cuál es el motivo, la razón o el propósito. La persona, por lo tanto, podríamos decir que es un buscador de sentido. El ser humano es un hombre en búsqueda de sentido. Eso es lo que nos da plenitud. Vamos al tercer punto de nuestra conferencia. Vivir sin sentido. Hay personas que al no descubrir el sentido de su vida, buscan llenar ese vacío. ¿Dónde está el vacío? ¿Está en el cuerpo? No. ¿Está en la psicología? No. Ese vacío es un vacío espiritual. Es un vacío existencial de no saber para qué vivo, para qué existo. Entonces, vivir sin sentido es no saber para qué existo. Hay preguntas fundamentales que no se logran responder. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué razón tiene que me levante para ir a trabajar? ¿Qué propósito tiene que sigamos viviendo juntos? ¿Cuál es la misión que yo tengo respecto a mi esposa y a mis hijos? ¿Hay un sufrimiento del alma cuando no ha descubierto su propósito? La persona se siente angustiada, agobiada,
¿Para qué me levanto todos los días? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué sacrificarme? ¿Qué propósito tiene mi vida? Y entonces yo experimento una frustración espiritual. Cuando el cuerpo tiene hambre, está cansado o tiene sed, y esto se va acumulando por un largo periodo de tiempo, nos duele el cuerpo. Cuando mi psicología no experimenta un trato agradable, cuando yo no experimento gozo, cuando no tengo la satisfacción, la persona experimenta un desánimo. Se siente como molesta emocionalmente y de ahí brota el enojo, brota el miedo, brota la frustración. Pero cuando la persona no ha descubierto el sentido de su vida, la pasa mal a nivel existencial. Y entonces intentamos llenar esos vacíos con cosas. Y estas cosas nos dan una satisfacción temporal. Es como darle una anestesia a nuestro espíritu. Por ello, es que yo le he llamado los 5 espejismos de felicidad. Son engaños muy populares que en el ambiente social todo mundo hace. En ocasiones se trata de un autoengaño, porque la persona busca la felicidad donde sabe que no está y aumenta su frustración. Al final se queda con las manos vacías, porque hay cosas que producen satisfacción temporal, pero es como una anestesia para el dolor del espíritu. Es como darle un calmante del alma sin arreglar desde la causa raíz el problema. Veamos estos 5 espejismos de felicidad. En primer lugar, la persona en búsqueda del placer. Importa una vida llena de comodidades, comer, experimentar el gozo de beber, viajar. Para estas personas es muy difícil sacrificarse. Es muy difícil abstenerse, porque para ellos lo más importante es estar en una vida placentera y salir de su zona de confort es complejo. Para otros, lo que les genera mucho placer es la exploración erótica. La vivencia de la sexualidad es lo más importante, al grado de poder llegar a una conducta promiscua porque les genera mucho placer. Entonces, la experiencia de la lujuria engaña y atrapa a las personas. Es por esto un espejismo, porque la persona cree que entre más placer acumule, va a descubrir el sentido de su vida, pero está buscando en el lugar erróneo. Se goza del placer, pero no se encuentra el sentido. Otro tipo de espejismo es la persona en búsqueda del poder. Para algunos es querer acumular riqueza material como una prioridad de vida. Para otros es acumular el poder político, la capacidad de influir y manejar a otros, a tal grado que la ambición se puede tornar una enfermedad. El querer manipular a las masas genera placer. Y aquí entonces la experiencia de la avaricia y de la soberbia engaña y atrapa, porque claro, se goza del poder, se goza de poder influir a los demás, pero no encuentra el sentido de la vida. En tercer lugar, el espejismo de la persona en búsqueda del reconocimiento. Anhelan tornarse una persona famosa, una figura pública, aumentar la cantidad de seguidores, disfrutar de la cantidad de los miles o millones de me gusta que obtiene. Busca la aprobación de los demás, quiere sentirse valorado y se puede caer en el culto al ego, el culto al orgullo personal. Entonces, la experiencia de la vanidad y de la soberbia engaña y atrapa.
es un espejismo, porque goza de la popularidad, pero no ha descubierto el sentido. Así, cuando el placer desaparece, cuando el poder desaparece o cuando el reconocimiento ya no está, la persona regresa a su estado basal, regresa a conocer su realidad. No he descubierto el sentido de mi vida. Lo de antes era un espejismo. El siguiente espejismo es la persona en búsqueda de comprar cosas. Siente la necesidad de estar a la moda. Por eso vive al acecho de las novedades. Necesita pertenecer a un grupo que le brinda estatus. Pertenecer le da seguridad. La experiencia del consumismo engaña y atrapa. Es un espejismo. Se disfruta de comprar muchas cosas, pero entre más compra, más necesidades tiene. Por más que compre, no encuentra el sentido. Finalmente, ¿cómo es vivir sin sentido? Es la persona que está en búsqueda de entretenimiento. Le interesa lo que sea divertido, que sea cómico, que sea rápido, que sea emocionante, y esto lo obtiene a través de las pantallas, de las redes sociales, de los videojuegos, de las películas, de las series, de estar enviando y recibiendo videos. A esta persona que vive en búsqueda de entretenimiento, el mundo real le parece aburrido. Entonces, entre más pantallas consuma, mayor placer tendrá y experimenta un agotamiento de la creatividad. No se le ocurre otra cosa más que volverse a conectar a las pantallas. Lo mismo le pasa a aquel que está en la búsqueda del sentido a través de comprar. Es un comprador compulsivo. Lo mismo aquel que busca en el placer la felicidad. Quiere experimentar más y más placer. Es que se está buscando donde no hay. En esta época, en donde la inmensa mayoría pasamos horas consumiendo pantallas, creo personalmente que se está generando una nueva forma de gula. Ya ves que en el mundo físico, el que padece de gula termina por tener obesidad física porque come más de lo que su cuerpo necesita. Considero que hoy vivimos algo que he llamado la gula digital. Consumimos más contenido del que realmente necesitamos. Es contenido chatarra que no nutre, no edifica, pero como consumir estos contenidos digitales genera placer, la persona goza de las pantallas, pero no encuentra el sentido de su vida. Quiero hacer una pequeña pausa e invitarte a vivir el taller Habilidades de Comunicación Familiar. Si usted como esposa, como mamá, se siente cansada de intentar hablar y no llegar a nada con su esposo o con sus hijos, si usted, señor, se siente cansado de hablar y es puro pelear, es puro atacar, puro criticar, este taller de habilidades de comunicación familiar te ayudará a salir del problema. Esta generación que estamos lanzando es la última de este primer semestre del año. Aprovecha esta oportunidad. Para brindarte más información, te invitamos a una masterclass que va a ser completamente en vivo y gratuita. Te invito a que escribas a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla para que sea Diana, Gaby, te hagan llegar mayor información y puedas transformar tu vida familiar en un entorno donde se goce y se disfrute más de la convivencia. Vamos al punto número 4, la recta final de este programa. ¿Cuáles son los beneficios del sentido? El sentido de la vida está asociado con una mejor salud corporal, un mayor bienestar emocional e increíble, una mayor longevidad. Así
Quienes han descubierto el sentido de la vida tienen más salud, viven más felices y viven más tiempo. Vamos a desglosar estos aspectos. En primer lugar, el beneficio de haber descubierto el sentido de la vida es que soy una persona más fuerte, no del cuerpo, sino del espíritu. Es curioso, pero hay muchas personas que son musculosas, que tienen mucha fortaleza física, pero se derrumban frente a las adversidades. Quien tiene claro el sentido de su vida, no se dobla frente a los problemas, más bien se crece, se apasiona y está determinado a trascender. Para muchos, lo que nos hace falta entonces es ir al gimnasio del espíritu, que podamos leer más, reflexionar más, conocernos más, meditar más, para descubrir cuál es el sentido de mi vida. Segundo beneficio de encontrar el sentido de la vida, hay una más profunda motivación. Entre más sentido tenga yo con claridad, más profunda será la motivación. Quien tiene un para qué, superará cualquier cómo. Porque la motivación no viene de fuera, brota de dentro. Hay muchas personas que han intentado bajar de peso, acomodar su cuarto, ser buenos estudiantes, terminar sus estudios, titularse, mejorar la vida de pareja, pero lo quieren hacer porque otros se lo están pidiendo y se quedan frecuentemente en el camino. Cuando la motivación viene de dentro, cuando yo estoy automotivado, nada me detiene. Moriré en la raya, dando mi último aliento por la misión, y será un gozo, será una profunda satisfacción vivir haciendo hasta el último instante de mi vida aquello para lo cual creo que yo he sido llamado a vivir. La persona que tiene una alta motivación está determinada a lograr sus propósitos. Conoce a alguien que ya ha descubierto su sentido, su propósito, que esa persona es alguien potente. En tercer lugar, el descubrir el sentido de la vida afecta positivamente nuestra salud, ayuda a reducir el estrés y las tendencias suicidas. Quien ha descubierto el sentido de su vida no piensa en suicidarse, pero también reduce el deterioro cognitivo leve en personas adultas mayores, porque el adulto mayor puede llegar a creer erróneamente que por estar en la recta final de la vida ya no hay ninguna razón, ningún motivo, y claro que lo hay. Descubrirlo le va a ayudar a vivir, elevar su calidad de vida. Asimismo, el descubrir el sentido de la vida tiene un impacto en la salud porque disminuye el riesgo de infarto en la tercera edad, porque la persona ahora acomoda su emotividad de una manera más moderada en la búsqueda de un propósito. Ya no es la búsqueda del placer, la búsqueda del poder, la búsqueda de comprar, sino enfocarme a lo esencial. También algo que es increíblemente positivo. Cuando alguien descubre el sentido de su vida, esto le ayuda a salir de las drogas, le ayuda a salir del vicio, sea de fumar, sea de beber, sea de la pornografía, sea de la tecnoadicción, sea de la adicción a ir a los casinos. Quien tiene un para qué vivir sin sus drogas, podrá dejar las drogas con un adecuado acompañamiento. Pero si la persona solamente está respondiendo a la exigencia externa de que deje las drogas, pero él no ha encontrado todavía un motivo, una razón, se quedará en el camino. Por lo tanto, el sentido de la vida está asociado con una mejor salud
y una mayor longevidad. Quien ha descubierto el sentido de su vida podrá vivir más años que aquel que vive en la angustia de para qué vivir. El cuarto beneficio es que imprime un sentido de urgencia. Es la urgencia por vivir lo esencial y no perder tiempo. Es la urgencia de movernos hacia las auténticas prioridades. Es la urgencia por trascender, por dejar huella, dejando atrás la mediocridad, dejando fuera la comodidad. Este sentido de urgencia es lo que puede ayudar a salvar a un matrimonio. Es descubrir que mi misión es a tu lado. Es ayudar a los jóvenes. Es vivir al servicio de la mujer, de los niños, de los abuelitos. Es un sentido de misión. Yo vivo para, y cuando logro descubrir ese sentido, todo en mi interior se acomoda y entonces nos consagramos a una causa, a un deber, o me consagro a una persona. En quinto lugar, nos hacemos más humanos. Cuando reconocemos en los demás una persona igual que yo, que los otros también tienen la misma naturaleza que yo, que soy como las plantas, pero no soy planta, que comparto elementos con los animales, pero no soy animal, soy una persona, y que el ser persona implica tener intelecto, voluntad y afectividad, y que yo quiero amar, y yo quiero elegir y hacerme responsable, y yo quiero buscar el bien, la verdad, la bondad. Entonces, cuando yo llego a este nivel de conciencia, yo veo en todas las personas a alguien igual que yo, con la necesidad de trascender. Y entonces me dispongo a ayudarlos a que ellos puedan, a través del acompañamiento, a través de la empatía y de la solidaridad, que ellos puedan descubrir el sentido de sus vidas. Cuando yo vivo en la lógica de ser una persona en búsqueda del placer, no veo a los otros como personas, los veo como objetos sexuales para obtener placer. Cuando yo estoy en búsqueda del poder, no veo en los otros una persona, veo un seguidor, veo un ciudadano que va a votar por mí, pero no me importas como persona. A lo mejor en campaña sí, cuando estoy en fase de discurso, pero ya en el poder todo cambia. Te uso, te manipulo. Cuando yo estoy en la búsqueda de comprar muchos productos, no me interesan las personas, me interesan el dinero que me puedan dar para yo seguir comprando. Entonces, nos hacemos más humanos. Cuando yo supero mi necesidad de seguir consumiendo contenido digital para conectar con mis seres queridos. En sexto lugar, el beneficio de encontrar el sentido de la vida es que contribuye a la realización personal. La persona se siente viviendo con mayor coherencia. Los que tienen claro el sentido, el propósito, la misión de su vida, son personas más felices, que no perfectas, más realizadas, más plenas, en medio de carencias, adversidades, problemas, porque en realidad los problemas, las carencias y las adversidades lo integran como parte del camino. La persona que ha descubierto el sentido de su vida no es sinónimo de que sea exitosa. No, lo que ha encontrado es el sentido y el motivo para vivir. No es que sea una persona muy alegre, porque en realidad la alegría es algo pasajero. Es una persona que ha descubierto el propósito de su vida y al descubrir el propósito, claro que sonríe. Quien ha encontrado el sentido de su vida no es que viva en medio del placer,
sino que su gozo espiritual de vivir luchando en una misión conyugal, en una misión con sus hijos, le permite que cuando experimenta un abrazo, un beso, una caricia, la intimidad, ese placer se conecta con algo superior y lo hace trascendente. No es vivir sin problemas, es tener la motivación para superar las adversidades. Es tener una misión y saber que ya estoy formado en el camino correcto para lograr trascender y dejar huella positiva en esta vida. La tarea que cada semana les compartimos es un medio para reflexionar, profundizar, para tener un resumen y hacer propias las ideas revisadas. La tarea de este programa ya está publicada en el canal de Telegram. Te invito a que si aún no has bajado esta app, lo hagas, bájala y date de alta en el canal Fundación Familias Fuertes. Es que no sé, pide ayuda a algún familiar. Es que ya no le queda espacio a mi celular. Pídele que te ayude a bajarle muchas de las fotos que tienes en el celular, videos, bájalo a una computadora para hacerle espacio y puedas instalar la aplicación. ¿Qué vamos a ver en el próximo programa? Cómo descubrir el sentido de mi vida. Nadie puede darle el sentido a tu vida. Eso lo tienes que descubrir tú. Es algo de tu vida interior. Es una lucha, pero quizá la mejor que podemos nosotros vivir. Me acerco ya a la recta final. Quiero compartirte estos breves versos de una poesía que he titulado El sentido nos da dirección. La fuerza no viene de la masa muscular. La fuerza llega de la misión a realizar. No por sentir mucha emoción, lograremos descubrir la misión. El problema es que vivimos en la irreflexión, otros tantos volcados solo a la acción. Muchos hijos enfocados a la diversión. Descubrir el sentido nos da dirección. El regalo que hemos anunciado para ustedes, esta es la mecánica. Vamos a rifar una sesión de orientación familiar en línea, por lo tanto, pueden participar todas las personas de cualquier lugar del mundo. Pero también usted puede elegir. Si no desea la orientación familiar, se puede llevar un kit de libros de los que he publicado. Este premio aplica para Estados Unidos, México y Colombia. Nosotros regalamos los libros, usted pagará el envío. ¿Qué hacer? Únase al canal de Telegram, que es Fundación Familias Fuertes, y en el póster de esta conferencia responda a las preguntas: ¿qué he aprendido de esta conferencia? ¿Cómo me siento de lo vivido? ¿Cómo pienso aplicar lo que hoy he aprendido? Todos los que entren y escriban en el canal de Telegram formarán parte de este sorteo. La persona ganadora será informada este próximo sábado 27 de marzo dentro del canal de Telegram. Si este programa ha sido de tu agrado, si el contenido que hemos revisado crees que pueda edificar a alguien más, dale me gusta, regálanos un comentario, dale compartir. Te agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.